Radio Más Pilar. Más. Siempre más. Seguimos en noticiasenvivo.com.ar, Radio Más Pilar. Te acompañamos hasta el mediodía pasadito para contarte todo lo que está pasando y nos comunicamos con la gente del Sindicato Joven CIS CTA porque ellos vienen haciendo un trabajo muy con muchos detalles y realmente están llevando las cuentas. Sí, estas cuentas lamentables que son de los contagiados en el rubro de empleados de comercio. Y lo vienen haciendo desde el primer día. Estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, que nos va a contar cuántos son los casos hasta ahora que ellos tienen registrados en todo el universo de empleados de comercio y geográficamente de qué estamos hablando. Buen día, Gustavo, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, María José, un saludo a toda la audiencia que sintoniza. Bueno, muchas gracias por el llamado. Y bueno, acá estamos a disposición para charlar con usted y sobre todo para pasar un poco de información a los trabajadores que sintonizan, ¿no? A ver, contanos, Gustavo, porque nosotros estábamos viendo por ahí el número 190 y estamos hablando de hipermercado, supermercado. ¿De qué estamos hablando? En este caso, nosotros tenemos relevadas 20 empresas en distintas provincias y sí, son 190 casos de lo que han salido a la luz. Ajá. Porque llamativamente en algunos casos apareció el dengue también, ¿viste? Como tienen síntomas similares, los mandan a la casa, que es de 15 días y ha habido mucho de eso también. 190 casos nosotros tenemos individualizados. La cadena Coto está a la cabeza, tiene más de 70 casos, Carrefour en el segundo lugar, y después está la cadena Cencosud con Disco, Bea, Easy, Plaza Bea. Bueno, ellos tienen 30, pero Coto es el sector, la empresa que más preocupa, porque en los últimos días se disparó la cifra, o por lo menos se sinceró la cifra. De los casos relevados, los trabajadores, esto es la fuente de estos números son los propios trabajadores, porque las empresas no informan, los medios tampoco no le están dando, bueno, no quiero, o sea, ustedes nos dan, pero los medios televisivos, por ejemplo, no lo hacen. Vos prendés Crónica TV, para citar un ejemplo, más tiene 7 minutos seguidos de publicidad de supermercado. No hay lugar para hablar de esta... Eso nos llamó la atención también a nosotros, ¿no? Que se inició la cuarentena y de golpe aparecieron todos los hipermercados y grandes, ¿no? En todos los medios nacionales. Y bueno, ahora vamos comprendiendo mejor, ¿no? Ustedes entonces tienen 190 casos que son los trabajadores que se animaron a hablar y directamente se los contaron. Sí, en la mayoría están y te lo dicen de manera anónima o privada, y piden por favor que no se devele la identidad del informante. Es el caso, bueno, en este momento de Walmart en Pilar, donde hay una trabajadora que es pareja del trabajador de Jumbo Pilar, sí, que sale a la luz porque el cuerpo de delegado de Jumbo Pilar ha tomado una postura contundente de defender. Lo viene haciendo desde hace tiempo, pero en este caso ha actuado correctamente y de ahí surge el dato, bueno, que el trabajador afectado por esta enfermedad profesional tiene su esposa trabajando en el Walmart de Pilar también. La empresa, al tomar conocimiento del tema, después de que se confirma el caso, porque ante la sospecha no hicieron nada, no se aplicó ningún protocolo, aunque el protocolo lo establece, y la compañera fue aislada, pero el resto de los trabajadores que viven con ella en el sector siguen trabajando. Segundo, el otro tema también que hacen las empresas es que cuando se confirma un caso tiene una política ambigua, ¿no? Por un lado, usted como cliente entra a sus redes sociales, las pocas empresas que publican, o a veces los propios trabajadores, que viene una empresa, fumiga, para hacia afuera, usted va a comprar y ve todos los trabajadores con barbijos, con las máscaras, es decir, la política hacia el cliente, hacia el consumidor, se muestra de una manera, pero de la puerta para adentro es otra la cuestión. Es decir,
se confirma un caso, no se notifican a la aseguradora de riesgo, a la RT, no interviene la RT. Cuando el trabajador solicita asistencia, tampoco se la proveen, es decir, hay un abandono de persona en ese aspecto porque el coronavirus está reconocido como una enfermedad profesional y tiene que hacerse cargo las ART. Pero como te decía, el deber de comunicar y la obligación de autoaislarse es del trabajador. Porque ahora me están preguntando los compañeros del Coto de Tortuguita, donde se dio un caso. Sí, ahora. ¿Qué hacemos? Eso es ahora. El Coto de Tortuguitas es ahora, el Coto del Tom. Y en general, los trabajadores que están en un lugar donde se confirman casos y que esperamos que venga que la empresa nos dé permiso, que venga el municipio, que venga el sindicato. La verdad que no es así. Lo que dice el decreto que pone en cabeza del trabajador la responsabilidad de comunicar y de autoaislarse. Hubo un caso de coronavirus, lo que tengo que hacer es, me quedo en mi casa, le comunico al empleador que voy a estar 14 días y autoaislado, haciendo la cuarentena. ¿Y cómo lo tiene que comunicar el trabajador? Porque ahí también, ¿no? Tienen miedo de perder el trabajo. Sí, tienen más terror al patrón que cuidar su propia salud, ¿no? Y eso que los compañeros te dicen. Tienen más miedo al patrón que al coronavirus, sería. Sí. Ellos nos dicen, mi vida no tiene precio, pero sí tiene precio. Es 32.000 pesos, 15.000, 20.000, porque es el salario del que depende, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que debe hacer un trabajador? En el caso, para ponerlo en un caso concreto, los trabajadores del Coto Tortuguitas o del Walmart. Sí, hablemos de los hipermercados, ¿no? Que estamos justamente de estos casos que ustedes están individualizando y llevando el listado. A ver, ¿cómo tiene que hacer un trabajador en estos casos? Los trabajadores del Walmart de Pilar lo que deben hacer en este caso, al confirmarse el caso en el Jumbo, y incluso todos los trabajadores de Jumbo podrían depilar, lo que deben hacer es enviar un telegrama laboral que es gratuito, se lo envían a la empresa diciéndole que como es de público conocimiento, el caso confirmado, y como son contactos estrechos o estuvieron compartiendo espacios comunes, porque lo que se dice es que lo que están haciendo las empresas es solo aislar el sector. Sí. Coto aisló a los cadetes. Los cadetes son los primeros que tuvieron contagios ahí en la zona de Recoleta. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hicieron? Aislaron al grupo más estrecho que compartía horarios y turnos y recorridos con ese cadete, y al resto o lo dejaron que sigan trabajando o lo mandaron a otras sucursales y se fue propagando el virus en esa cadena. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque decían que el contacto estrecho es si tuviste a 1,5 metros, 1,20 metros, entran por la misma puerta, van al mismo vestuario, al mismo comedor, entran por la misma puerta al baño, utilizan el mismo reloj de fichada, los mismos ascensores, la misma escalera. ¿De qué estamos hablando? Ellos dicen, miramos por las cámaras y entonces vemos qué recorrido hizo el trabajador y en base a eso. Y así es como está pasando. ¿Pero por qué hacen esto las empresas? Porque si el trabajador fallece, lo pagará la RT. Así de duro suena, pero es así. Porque como es una enfermedad profesional, si se muere, lo pagará la RT. Está todo pago, es canilla libre. Ese es el pensamiento empresario que hoy tenemos en nuestro país. Y entonces, pero respondiendo y volviendo, porque a veces me voy un poco por la rama, ¿qué es lo que debe hacer un trabajador? Notificar a su empleador. Nosotros ayudamos en eso, incluso tenemos los textos que los trabajadores deben utilizar. Notifica al empleador que se va a quedar en su casa y le avisa también a la RT para que esté enterada y haga el hisopado correspondiente también, porque esa es la responsabilidad de la aseguradora de riesgos. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad cuando un trabajador avisa a la empresa, avisa en este caso a los hipermercados? Cuando el trabajador avisa que estuvo o que se enteró, en este caso, por ejemplo, que nos mencionás de Jumbo Walmart, que su esposa, ¿sí?, está en contacto con él y trabaja en Walmart. La esposa avisa a Walmart. Sí, con un telegrama, y se queda en la casa haciendo la cuarentena, y a su vez también con otro telegrama laboral que es gratuito a la RT. Y se queda en la casa 14 días. ¿Y la RT se tiene que hacer cargo del hisopado? Sí, del hisopado, del pago de salario. O el testeo, lo que sea, se tiene que hacer cargo. Todo lo que conlleva el tratamiento o lo que deriva de ese siniestro, porque es un siniestro. El coronavirus es un agente biológico. Usted va por la calle, usted en el trabajo, ¿cómo es un accidente de trabajo? Vos podés ir en
en el depósito del supermercado y se te cae una caja en la cabeza y tenés un accidente o te torces un tobillo, un esguince, una fractura. Entonces, como fue en el lugar de trabajo, tiene que intervenir la RT. En este caso lo mismo, hay un agente biológico, que es el virus SARS-2, que es un nombre... Sí. Y entonces, tiene que, la RT es la que se encarga sí, del testeo, hisopado y demás. la RT, en el caso de los trabajadores que contraen la enfermedad en el lugar de trabajo... Claro, es muy difícil esto, una línea muy finita, si lo contrajo en el trabajo o no. Ahí me parece, Pero, ¿no? ¿O no? eso en todo caso lo determinará después el protocolo que ellos dicen, y estuviste en el exterior, no, ¿dónde se puede contagiar un trabajador de comercio que va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, conviviendo con personas como clientes que vienen Sí. con extraños? O sea, el agente biológico al que está expuesto en el lugar de trabajo es porque podría decir, ¿y cómo se comprueba que la fractura o el esguince de tobillo no se lo hizo en el depósito, sino jugando al fútbol el fin de semana? No, en este caso está trabajando. Claro. Al estar trabajando y tener Estar expuesto. contraerla, claro, están expuestas a la agente biológica. Bien. Entonces es como un derrame químico, se derrame químico. Lo que tiene que hacer la aseguradora es ver que esos trabajadores no tengan daño en los pulmones, hablando... Exacto, sí, hacer todos los caso, estudios. hay un Bien. agente biológico en el aire que al que el trabajador está expuesto, que uno no lo puede ver a simple vista, entonces... Sí. Si ocurre eso y si contrae, es la aseguradora de riesgo. Después la aseguradora tiene todo el derecho de demostrar. Sí, después sigue todo su camino. El trabajador estaba trabajando también de enfermero. Y a su vez tienen que anunciar, ¿quién le avisa a las autoridades provinciales, nacionales, quien corresponda? Bueno, eso es una buena pregunta, porque lo que está haciendo el Estado es dejar en manos de las empresas privadas el manejo de los protocolos. Salvo que sea un caso que tome Estado público y que haya un escándalo o preocupación o denuncia de los vecinos, porque los trabajadores, como te digo, tienen un terror a defender, a reclamar, porque tampoco los sindicatos que los representa están presentes, y acá separo a los delegados, porque los delegados, trabajadores como el resto, están frente al problema solos. Sus conducciones se retiraron a sus residencias y no le vemos la cara hace 80 días. ¿Y entonces quién le avisa al municipio o a la provincia, o no sé a quién le tienen que avisar? ¿Cómo es el protocolo? Debería en todo caso la empresa, pero no hay nada previsto, o sea, no hay un... Bueno, te cuento que estarás al tanto del caso Jumbo, que es uno de los últimos acá en Pilar. Ahora se suma también, bueno, en este caso Walmart, pero porque la esposa, el empleado era de Jumbo y la esposa trabaja en Walmart, pero en el caso de Jumbo, 5 contagios más. Y parece que la empresa no cumplió con el protocolo, y ahí, bueno, terminan interviniendo autoridades municipales también, ¿no? Sí. Mira, y tengo que reconocer acá que el municipio de Pilar ha sido uno de los pocos municipios del país que tomó carta en el asunto, que fue y clausuró directamente Carrefour, por ejemplo. El primero fue Carrefour. Coto en Quilmes, fue que los compañeros casi tomaron la sucursal, llamaron a los medios y apareció Mayra Mendoza, pero en el mientras tanto los trabajadores están en completa soledad, y llamás al 148 y si te atienden, cuando te atienden te la pagan de pechito, así como decimos en el barrio, y te desligan del problema o te mandan a llamar a otro número y llamás al Ministerio de Trabajo, te dice que eso no es ahí, que es el Ministerio de Salud, llamás a provincia, te dicen que ahí no, y te pasean. Y vos decís, bueno, me voy a morir de angustia en lugar de coronavirus y me quedo en el molde. Pero respondiendo a tu pregunta en concreto, no hay una entidad que haga que se cumpla el protocolo. No está claro quién tiene que avisar y tiene que pasar. Está en manos de las empresas privadas. Sí, las empresas privadas, a partir que se considera enfermedad profesional el coronavirus, que lo paguen las ART. Si fallece alguien, que lo paguen las ART, porque es una enfermedad profesional. Para ellos es, como te decía, es una canilla libre que tienen, y por eso no cumplen con lo que se llama protocolo, y que además del protocolo existe algo ya en la legislación del trabajo. El artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo tiene previsto que si el empleador no puede garantizar un espacio seguro para el trabajador puede retener tareas, quedarse en su casa, y que eso no le implique un descuento, porque ahora ahí viene
y lo unifico con la situación de los trabajadores, los progenitores, los trabajadores que tienen hijos en edad escolar. Sí. El decreto dice, usted puede quedarse en su casa, son licencias justificadas, pero la empresa dice, como en el decreto, que son un poco ambiguos a veces los decretos nacionales, no dice que esa licencia tiene que ser remunerada, entonces sí, te respeto, quédate en tu casa pero no te pago. Entonces, ¿qué sentido tiene esa licencia? Nosotros hemos recurrido a la justicia, en el caso de una trabajadora de Walmart también, que se tomó la licencia para cuidar a sus hijos porque su esposo trabaja en una tarea esencial. Walmart en principio no quería abonarlo y presentamos un recurso de amparo, la justicia nos da la razón, la empresa vuelve a apelar y la Cámara Nacional del Trabajo vuelve a ratificar el fallo en favor de la trabajadora. Pero estamos hablando del caso individual, miles de trabajadores están pasando por eso. En la misma situación, claro. Y además a ello se suma, porque cuando hablamos de los supermercados siempre lo que tenemos en la cabeza son los cajeros, todo lo que es la línea de cajas, todo lo que es repositores, supervisores, pero está también la gente de limpieza, que recuerdo el primer caso de Carrefour de Ruta 8, al otro día les decían que tenían que ingresar a limpiar y tenían que continuar su trabajo, su tarea laboral. Sí, el limpieza, los trabajadores de la seguridad también. Exacto. Y después los trabajadores de la sanidad, que son están primero en el ranking del grupo de trabajadores afectados porque por el grado de exposición, pero también por la falta de elementos de protección con el que trabaja con el que trabajan los compañeros. De hecho, nosotros en el caso concreto de Pilar, ahí habíamos denunciado en la clínica Los Almendros que los trabajadores no tenían los elementos de protección para cumplir con su tarea. Acá la conocemos como la ex San Marcos, ¿sí? Es la clínica Sí. Los Almendros. ¿Qué pasa ahí? Sí. Ellos hace un tiempo, cuando al comienzo de la pandemia, no tenían elementos, no tenían barbijo, tenían que compartir los mismos barbijos, tenían que elementos de protección intransferibles tenían que compartir porque no tenían otro, digamos, y confiar en que el compañero no estuviera afectado por esta enfermedad. Entonces, ayudamos denunciando, las redes ayudan mucho en esto, pero lo hacemos casi de oficio porque el sindicato que supuestamente los representa no está. Pero sin embargo, y acá agrego un dato más, el que encabeza el sindicato de sanidad es Tordaer. Acá no le escuchás una crítica, solo se lamenta, que pide, que solicita, que ve preocupante la situación de los trabajadores. Pero vos entras a las redes, porque forman parte, nuestra dirigencia argentina sindical forma parte de dar lecciones en el mundo de cómo es la lucha por la defensa de los trabajadores. Vos entras a las redes internacionales y Gaer es Ernesto Guevara denunciando la situación de los trabajadores en Perú, por ejemplo. Pero acá no dice nada. Acá no dan la cara con los trabajadores que los votan o que ellos deben representar. Y ese es el caso de los compañeros del sector de la sanidad, completamente abandonado. Nosotros al principio de la pandemia nos encontramos en medio de una huelga en el Sanatorio Plaza de Escobar por falta de pago. Son proveedores exclusivos de PAMI y les pagan cada 6 meses, les van dando reapuchitos, y son proveedores de PAMI, y ahí en un sistema de corrupción, y entramos en otra cosa, pues han prendido toda la clase política en la explotación de los propios compañeros, y son los mismos que después van y hacen los discursos de que nos entienden, que entienden a los trabajadores porque somos nacionales y populares. Pero ahí entramos en otro camino, pero está relacionado. La cuarentena, ¿no? La cuarentena dejó al desnudo todo esto. Eso, bueno, exactamente. Aceleró, nos puso, el coronavirus nos puso a todos a pensar alternativa ante un mismo problema, sin la posibilidad de la movilización como estrategia, de poder el autodenominado movimiento obrero, ¿viste? Tiene que salir a ver y qué hacemos frente a esto. Pues no podemos movilizar 5.000, 50.000 personas en la Plaza de Mayo para mostrar la fuerza, sino es qué me decís frente a la situación del COVID. Es una enfermedad profesional porque hubo que reunir elementos. Sí, porque no lo era. Exactamente. Sí. Entonces... Recién para los primeros días de abril se solucionó eso. Sí, pero frente a eso, la dirigencia general hay una crisis importante, creo en otro momento lo hemos charlado. Y también quedó al descubierto en esta cuarentena. Y esta cuarentena acelera eso, y como es, y lo que queda también es los trabajadores
solo frente al problema, los delegados gremiales solo frente al problema, que muchas veces se pelean con nosotros porque criticamos a su dirigencia, pero en el caso de Giot es el representante de los trabajadores de Walmart, donde no tienen ni siquiera un delegado, hace años que está esa tienda y no tienen un representante sindical deberían tener como 3, no tienen uno solo. Giot está tranquilo, el tipo percibe 3 salarios. Y la dirigencia de la Federación de Comercio, todos fueron ahí a hacer fila en ANSES para cobrar el ATP ese que dan. Y ellos que tienen todo de 3 salarios arriba los tipos. Y ellos son los que negocian reducciones salariales del 25% para los trabajadores. Lo mismo McDonald's, los compañeros de McDonald's, ellos cobran 12.000 pesos con toda la furia, laburando un mes a full, cobran 12.000 pesos. ANSES le deposita 16.000 pesos. ¿Qué le dijo McDonald's? Bueno, me sobran 4, lo dejo a cuenta el mes que viene. La situación de McDonald's. Qué sinvergüenza, Dios. ¿Qué pasa con McDonald's? Nosotros socialmente tenemos, hablo en general, ¿no? Tenemos la seguridad de que McDonald's son todos pibes que laburan para comprarse el celular. Y en realidad cuando empezaste a charlar con los trabajadores de McDonald's y entraste en la problemática y en la realidad del trabajador de McDonald's, que son 50.000 más o menos en el país, son trabajadores que llevan 10 años, que son padres de familia, no son los pibes que nosotros creemos que están haciendo la colonia de vacaciones para adquirir experiencia. En realidad, el nivel de precariedad de McDonald's, y eso que la hamburguesa de McDonald's no es lo que te cuesta el pancho ahí a la vuelta de la estación de Pilar. Entonces, eso también es lo que queda a la vista, los call centers. Los trabajadores de call centers, que también son miles en el país, quedó al descubierto los contratos basuras, porque les hacen firmar cada 3 meses un contrato, aunque llevan 5 años trabajando, digamos, contratos a plazo fijo, que son fraudulentos, y entonces como no son una tarea esencial, no podían trabajar, y que le dijeron, bueno, terminó tu contrato. Pero es como si llevo 4 años acá, o 2 años. No, pero son contratos a plazo fijo, se lo iban, y ahí saltó la ficha de esos contratos, que hasta los propios trabajadores desconocían esa situación. Por eso es que seguramente que cuando pase todo esto, cuando pase toda esta cuarentena, deben tener apuntado todo para ponerlo sobre la mesa y poder ir arreglando, solucionando y estar cada uno cumpliendo con las obligaciones, ¿no? Cada empresa. Pero más allá de esto, los números y la relación con las autoridades que tienen que ver con el registro de contagios y demás, ¿ustedes pueden hablar con la gente que lleva los registros? No. Estoy hablando del sistema de salud pública, ¿sí? No. Dan un número general, te dicen el promedio es 50, o sea, el promedio mayoritario es se trata de personas en edad de como fuerza laboral activa. Pero si vos tenés que estar googleando, que los compañeros te confíen el dato. Tienen que ir uno por uno. Sí, no existe un... ¿Y les coinciden los números de ustedes con los números oficiales? No, porque eso no podemos saber porque el Estado no informa eso. El Estado no te dice son tantos trabajadores y entonces tenemos que aislar. Este trabajador viene de este universo de 8 establecimientos donde puedo estar en contacto con... No existe eso. No existe. Un trabajador le pica la garganta, tiene fiebre, la empresa le hace el hisopado, lo manda a la obra social, dice a ver con quién estuviste en los últimos 3 días, quédense en la casa, aislamiento, al resto lo mandará a otra sucursal. Sí, la rotación de sucursales se vio, y si alguno cuando va al supermercado charla un poquito con la gente que está en las cajas, enseguida te das cuenta, ¿no? Que te dicen, no, yo la verdad que acá no tengo idea porque hace 3 días que me pasaron esta sucursal. Bueno, en el caso de uno de los primeros casos de la empresa Coto, que fue, le dicen el Coto French acá por la calle, Coto y se identifica con el número 80, dentro de las 100 y pico que tiene Coto, un grupo de cadetes que hace repartos en la zona de Palermo, Recoleta, ese grupo de cadetes contrae el coronavirus. Fueron los primeros casos, así que tuvo mucha presencia. Sí, el otro caso de Coto que tuvo repercusión y que nos acordamos todos es el de La Matanza, donde apareció... cuando fue, claro, Alfredo Coto con
con un grupo de representantes sindicales. Sí, fue lamentable esa situación. Y bueno, hasta ahora se la siguen facturando. Que se lo habían clausurado, ¿no? Y exigía que se lo abran, que abran esa sucursal. Yo lo que quería comentarte con respecto a lo que había pasado en Coto, que después nos enteramos. En Coto, los cadetes, los que contrajeron, le habían dicho que no dijeran nada y los pibes salieron y hablaron y por eso se pudo saber. Los internaron a los pibes, pero el resto fue trasladado. De hecho, fueron a parar a Retiro, la sucursal de Retiro. Ajá. Y ahí donde empezaron a haber otros contactos. Y así. Empezaron a mover al personal porque el protocolo que entienden en las empresas es que en la radio donde vos trabajás, alguien contrae la enfermedad, bueno, a ver con quién estuviste y listo, aíslan a eso. Pero la persona que vino por la misma puerta que vos, que fue al mismo sanitario... No, por supuesto, tiene que ser todo, absolutamente. Entonces, pero como esa situación, esa circunstancia está en manos de las empresas, no hay una entidad formal, debería ser el sindicato naturalmente, porque es el que tiene el poder No, y deberían estar obligadas a, como es una enfermedad que atañe a todos y realmente ya sabemos todos los trastornos que está trayendo, debería ser también obligatorio informar a las autoridades, ¿no? Públicas, digo, municipio, provincia o nación, pero no debería ser. Ni siquiera hay sí está el artículo 200 y pico del Código Penal, que si se aplicara, Alfredo Coto estaría preso desde hace un par de días, un par de semanas ya. Y así como Alfredo, algunos dirigentes sindicales, porque hay responsabilidades. La ley establece responsabilidades, pero no hay una entidad que lo haga cumplir. Contanos el último caso, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que a la mañana en Malvinas Argentinas, que actuó el municipio. Eso fue, es decir, el coto de Tortuga. Bueno, ahí el dato viene de los propios trabajadores, les avisaron que un compañero contrajo el coronavirus y que dos compañeros que compartieron un vaso con él, un vaso compartieron, están internados. Uno está ahí en una de las clínicas de ahí de Pilar. Y el resto estuvo trabajando hasta hace 2 días con 15, 20 personas. No, ellos siguen trabajando porque no compartieron el vaso. A ese nivel de irresponsabilidad están las cosas en el sector de los supermercados. Y por eso actúa el municipio de Malvinas, porque se entera por los trabajadores. Se entera por los trabajadores o por las redes, o seguramente llaman los vecinos también al enterarse para que vayan y actúen. Pero no hay un protocolo de nada. No hay algo claro, los pasos a seguir. No. Está en manos de las empresas y ni siquiera la aseguradora de riesgo del trabajo, de estos 190 casos, olvídate, no aparecen ni siquiera a hisopar al resto, nada, no hay nada porque hay una ausencia y un abandono del ejercicio de la representación de los trabajadores desde los sindicatos formales, porque nosotros somos un sindicato también y dentro de la medida de nuestras limitaciones tratamos de brindar información y de asistir en concreto a los compañeros que están agrupados, pero somos una minoría diminuta al lado de lo que de lo que pueden hacer los sindicatos formales. Gracias, Gustavo, muy amable, y estamos en contacto para ver cómo continúa todo esto. Siempre es un gusto y un saludo. Sí. 10 segundos más. Sí. Te robo ahí para... he salido en esta emisora muchas veces hablando del Hipódromo Palermo y quiero mandarle un abrazo a toda la militancia pilarense que nos acompañó. Bueno, el Hipódromo Palermo está en etapa de reincorporar a los trabajadores y de reconocer la representación sindical de los compañeros, porque la justicia nos dio la razón, pero también, obligado por esa circunstancia, está levemente cambiando su política. Y eso se debe al apoyo, a la lucha de los trabajadores, pero también al apoyo de organizaciones y de medios como el de ustedes. Así que eso no quería... De a poquito, ¿no? Porque les cuesta mucho. Brevemente, recordanos lo que había pasado, así cortito. El Hipódromo de Palermo a los trabajadores le habían modificado las condiciones de trabajo en mayo del año pasado y le descontaron, pasaron a cobrar 7.000 pesos menos, de un sueldo de 25. Y ahí empieza el reclamo, los despiden a todos los que estaban reclamando, y ahí comenzó
la lucha, las denuncias públicas, recurrimos a la justicia... La mafia contra ustedes, las persecuciones. Sí, nos comimos, ahora que se habla mucho del espionaje y la escucha a nosotros, bueno, a mí me llamaban a las 3 de la mañana y dejaban ahí el teléfono, se quedan ahí sin decir nada. Uno ya un poco está acostumbrado y no lo subestima eso, pero también cuando fuimos al Consejo Deliberante Pilar, teníamos todo un séquito ahí de vigilancia privada, haciéndonos la inteligencia. ¿Que por qué terminaron en el Consejo? Porque estaban hablando del hipódromo de Palermo, y para aquel que está distraído, ¿por qué terminan en el Consejo Deliberante de Pilar haciendo esta protesta? Claro, porque el actual intendente Pilar, en este momento concejal, es uno de los principales accionistas del grupo APSA, que es el monopolio del juego en Argentina, tanto la quiniela, el hipódromo, los casinos, bingos, en fin, ¿cómo es el negocio de los parques eólicos, están todos los muchachos. Bueno, habíamos ido porque nos invitaron los compañeros de Pilar, la militancia de Pilar, y creo que había intervenido los compañeros de ATE y de CTA Autónoma de Pilar, que nos abrieron las puertas para poder hacer visible la situación de los trabajadores y en busca de respuesta, ¿no? De uno de los responsables de esta empresa. Llegó por el lado de la justicia y por la presión social que generan los compañeros que militan, y también los medios y los propios trabajadores que no renuncian. Y usted, claro, eso es lo que te iba a decir, y siguieron toda esa pelea que tenían por sus derechos, y la siguieron y la continuaron hasta que finalmente empezaron a reincorporar y a cumplir medianamente. Estamos en esa etapa porque justamente cuando comienza la primera reincorporación arranca la cuarentena. Ahí está. ¿Y qué pasó con la cuarentena? ¿Cómo actuó en la cuarentena el hipódromo? El hipódromo cerró, está cerrado, y agarrándose un poco del acuerdo CGT-UIA, el sindicato formal de APARA, de un empresario hípico que dirige el sindicato de los trabajadores del hipódromo, también compañero nacional y popular, porque para no perder la costumbre de las contradicciones del proceso, como dicen, el sindicato avaló el descuento del 75%, el pago del salario al 75%. Claro, el descuento del 25%. Nosotros estamos presentando recursos de amparo porque no corresponde, porque ya los trabajadores no solo que ponen el 25%, sino que ponen el 11% de su jubilación, excepto los aportes sindicales, porque eso no se los tocan a los muchachos. Pero no es 25% que está poniendo el trabajador, está poniendo un poco más, porque está poniendo el aporte jubilatorio, y está cuando se restablezcan el pago de servicio y todos los gastos normales de la vida de una persona, de una familia, lo tendremos que pagar al 100%, no es 75%. Pero respondiendo a la pregunta, sí, el hipódromo ahora está pagando el 75% y está cerrado como corresponde. No está operando. Pero nosotros, por los afiliados que tenemos, hemos presentado recursos de amparo porque el decreto dice que tiene que pagarse, el salario tiene que ser íntegro, por el carácter alimentario que tiene, no pueden pagarse con rebajas, y además la CGT, para haber firmado ese acuerdo, tendría que haber hecho asamblea, tendría que haber consultado. Es nulo ese acuerdo, es anticonstitucional porque es regresivo y porque afecta la irrenunciabilidad. Todo lo que hay para trabajar, ¿no?, en esta cuarentena. Un poco lo sabíamos y otro nos obligó las circunstancias. Por todos los frentes hay. Gracias, Gustavo, muy amable. Igualmente. Estamos en contacto, gracias. Gustavo Córdoba, de CTA, nos hizo un panorama muy, muy detallado, ¿no?, de todo lo que es hipermercados y también del hipódromo, así que para repasarlo, obviamente que queda colgado en las redes. Vamos a... ¿Dónde vamos? Nos vamos a la música. Vamos a la música entonces, vamos a escuchar un poco de música, volvemos y seguimos con la info.